Bueno, muy buenas a todos. ¿Me pueden, por favor, confirmar si están escuchando correctamente y si ven la pantalla correctamente? Tuvimos un pequeño problema con Zoom, entonces no pudimos activar la cámara, pero pues esperamos para la próxima vez poder resolverlo y que todo salga bien. Entonces, por favor, confírmenme ahí si quieren, si escuchan y ven bien todo por ahora. ¿Me confirman, por favor, si en los comentarios si me están escuchando correctamente? Gracias. Bueno, listo, si quieren empecemos entonces. Ya confirmaron que ya se escucha. Entonces, bueno, básicamente, eh, como les dije al principio, hoy no podemos tener cámara. Tuvimos algunos problemas con Zoom, pero pues bueno, para la siguiente semana lo solucionamos sin ningún problema y sale. No hay que afligirnos por eso. Entonces hoy lo vamos a hacer aquí con el proveedor de Facebook Live de la plataforma de Facebook directamente. Entonces, así lo vamos a hacer, ¿listo? Listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de hoy? Hoy les voy a hablar. Estamos viendo en la pantalla de Equity Markets. Recuerda que nosotros somos un broker. Hoy vamos a hablar un poco del dato más importante del mes. Sí, ahorita lo vamos a ver de qué se trata, cómo afecta, a qué productos puede afectar, en qué nos puede, digamos, nuestro trading y demás. Entonces vamos a ver un poco de eso. ¿Listo? Entonces, pero antes de eso, les quiero hacer como una breve introducción. Entonces yo siempre, como para que conozcan un poco más del broker, para que se sientan más cómodos, más confiables, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo siempre le menciono a los potenciales clientes, a los nuevos clientes, a las nuevas personas que están entrando a los mundos financieros, etcétera, que ustedes siempre van a tener dos aliados a la hora de operar en los mercados financieros, ¿sí? Entonces, el primer aliado de ustedes va a ser la plataforma que usen. Es decir, si ustedes usan una plataforma completa, si usan una plataforma viable eh, que les muestre los productos que les tiene que mostrar, los spreads, etcétera, pues ese va a ser su aliado para hacer análisis, para hacer operación y demás. Y el segundo aliado que ustedes tienen es el broker. ¿Por qué enfatizo mucho en esto? Porque de nada sirve si ustedes saben analizar técnicamente, fundamental, etcétera, un instrumento, que sepan cómo se mueve, que sepan cómo ganar dinero con él, si sus fondos están en un lugar donde corre peligro. ¿Sí? Aquí vamos con el tema de la regulación. Entonces siempre recuerden que las reguladoras son las personas, o las entidades más bien, que los van a proteger a ustedes y a sus fondos. Y pues es importante por eso que los brokers estén regulados, ¿sí? Entonces, en el caso de Equity, en el caso de nosotros tenemos una regulaciones muy sólidas, tenemos regulación en el FCA en Reino Unido, tenemos regulación en Jordan, Securities Commissions en Jordan, en Emiratos Árabes Unidos tenemos regulación en Dubai Multi Commodities Center y Securities Commodities Authority en Dubai y en Emiratos Árabes Unidos.
Es para que lo sepan y para que tengan plena confianza de que no va a haber ningún problema con esto, ¿cierto? Y el segundo aliado que les mencioné, la plataforma. Entonces, nosotros ofrecemos la plataforma MetaTrader 4, que es en este momento la plataforma más usada eh, por mucho en los traders alrededor del mundo. Tiene mucho bagaje, mucha antigüedad y es muy confiable y muy, digamos, completa a la hora de hacer análisis, trading y demás. ¿Sí? Entonces, por este medio ofrecemos la plataforma MetaTrader 4 para que la usen a su entera disposición. O también, si lo prefieren, tenemos una plataforma de WebTrader. En esta plataforma, ahí ustedes en la página miran, pueden entrar desde navegador Chrome, Mozilla, Internet Explorer y la pueden usar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué productos ofrecemos? Para que conozcan un poco de esto. Entonces tenemos el Core, que son los 60 pares o más productos de FX con las principales monedas. También tenemos acceso al mercado de futuros de índices, en donde puedan encontrar como índices europeos, norteamericanos, asiáticos, Nikkei, Dow Jones, S&P, Eurostoxx, etcétera. También tenemos acceso al mercado de commodities, entonces pueden encontrar sin ningún problema el oro, el petróleo, la plata, el platino, etcétera, etcétera. Y tenemos una gama interesante de acciones de Estados Unidos, acciones europeas, de la Unión Europea y acciones de Inglaterra, ¿sí? Entonces ahí también las van a poder encontrar. Van a poder encontrar acciones como Tesla, Shell, Disney, Apple, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en las acciones, tengan muy en cuenta esto, porque cuando ustedes entran a la bolsa norteamericana a consultar las acciones, van a encontrar acciones latinoamericanas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén mirando las acciones de Estados Unidos, les van a aparecer algunas acciones latinoamericanas que cotizan en bolsa de Estados Unidos y por eso tenemos acceso a ellas. Yo les pongo un ejemplo. Digamos, van a poder encontrar acciones como Mercado Libre, Despegar de Argentina, Petrobras e Itaú de Brasil, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval de Colombia, ¿sí? Cemex, Televisa de México, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos acceso a un pool interesante de acciones latinoamericanas y demás. Y pues la pregunta que siempre nos hacen, básicamente los nuevos prospectos y demás, la gente que quiere empezar, es cómo depositamos el tema de los fondos. Entonces, los depósitos tradicionales, Neteller, Skrill, tenemos transferencia bancaria directa, también tenemos tarjeta de crédito que personalmente considero que es el más fácil, el más rápido. Y también hay depósitos específicos. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando ustedes vayan a depositar, él les va a aparecer una pestaña que se llama como Local Solution o solución local, ¿sí? Y ahí ustedes pueden hacer depósitos específicos, de específicos de su país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en Argentina, les va a aparecer Rapipago, Pago Fácil. Si viven en Colombia, les va a aparecer Efecti, PS, Baloto. En Chile les va a aparecer Walmart. En México les va a aparecer Oxxo, 7-Eleven, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí y que sea como más para su acomodo. ¿Listo? Sí, igual aquí les voy a dejar el enlace ahí en los comentarios para que pues, se cree su cuenta de Real si aún no la tienen, para que la aprovechen al máximo. Y si quieren también les dejo mi correo, por si me quieren escribir y preguntar después de este live cualquier cosa, ahí se los voy a dejar. Cualquier duda que tengan y demás, ahí se los voy a dejar. ¿Listo? Entonces ya con esto, si quieren empecemos ya con el tema del live, que se llama el NFP, el dato más importante del mes. Entonces pasemos el slide. Y bueno, ¿qué vamos a empezar a ver? Entonces, ¿por qué les quiero mencionar esto? Digamos, ¿cuál es el objetivo de este live? El objetivo de este live es que ustedes se lleven, digamos, como un view, ¿sí? Como una idea de lo importante que es estar pendiente de las noticias a la hora de hacer trading, sea cual sea el activo financiero que ustedes usen. Si están usando acciones, o están usando FX, o están usando commodities, siempre tienen que tener en cuenta que los datos macroeconómicos, más que todo, les van a afectar mucho el tema del desarrollo de las tendencias, el agotamiento y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de un dato de consumo. Vamos a decir, les escogí un dato, obviamente hay muchos datos importantes, pero yo escogí un dato que es recurrente, ¿sí? Que todos los meses sale, que no es una situación política, digamos, arbitraria o aleatoria, que sale una vez y no vuelve a salir. No, ese es un dato que se mantiene constante, pero que afecta mucho, ¿sí? Y es un dato de consumo, es un dato de consumo de Estados Unidos, un dato que nos va a reflejar el consumo. Entonces, recuerden que cuando nosotros estamos hablando de Estados Unidos o de cualquier economía importante, grande a lo largo del mundo, esas economías se suelen, digamos que, desempeñar mucho por el tema del consumo, ¿sí? Entonces ahí nos va a aparecer un dato de consumo medio, ahorita les muestro el dato más importante, pero para que ustedes se hagan una idea, entonces digamos que refleja el consumo, la inflación.
Entonces, si generalmente la inflación CPI se llama y lo pueden encontrar. Entonces, si ustedes generalmente ven que todos los precios crecen constantemente, que la gente demanda productos, esto básicamente es una señal de consumo, una señal de estabilidad económica y una señal de que un país puede estar bien. Por lo tanto, quiero que se empiecen a hacer la idea que si el país está bien económicamente, es decir, que hay consumo, que a las empresas les va bien, pues es muy probable que la moneda se vuelva más sólida, ¿sí? Que los índices del país también se vuelvan más sólidos, ¿sí? Es decir, las acciones y demás, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo empecemos a relacionar de esa manera. También hay otros tipos de datos como las encuestas de confianza del consumidor. Entonces aquí sí, por ejemplo, eso pasa mucho en los países. Entonces ellos para reflejar cómo la situación económica, hay empresas específicas que hacen encuestas a una población específica del país. Y entonces empiezan a decir, bueno, ¿usted qué piensa de la economía? ¿Cómo piensa que va la economía? ¿Cómo van las empresas? Eso todo lo recopilan y sacan un número, ¿sí? Entonces ese número es el que uno empieza a ver si se va agrandando, si va decreciendo a lo largo del tiempo, para ver cómo se sienten los consumidores en el país. Recuerden que obviamente si la confianza del consumidor está baja, pues el consumo va a caer, esto le va a afectar bastante duro a las empresas, por lo cual es como una conexión que quiero que empecemos a hacer. Entonces, si el consumo cae, esto va a afectar a las empresas que van a empezar a despedir gente y se vuelve como un ciclo sin fin, ¿sí? Porque si despiden a la gente, pues entonces el consumo va a seguir cayendo, etcétera, 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 ¿cierto? Es para que empecemos a ver. Y así es que básicamente se genera una crisis financiera. O sea, cuando empieza a crecer la bola de nieve, como que los datos empiezan a salir mal, empieza a crecer la bola de nieve y ahí se genera la crisis financiera. También pueden ver el tema de la producción industrial. Entonces, les pongo un ejemplo. Los países tienen, tienen indicadores también de producción industrial que sacan mensual, cada 2 semanas o mensualmente, generalmente. Entonces, eso también es importante verlo porque esto también va a reflejar el tema del consumo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que las empresas están dejando de producir, pues eventualmente una empresa deja de producir o por dos razones. La primera, porque tienen problemas tiene exceso de inventarios, porque ya digamos que entra liquidación, que es un escenario que muy raro se da, o porque dejan de demandar los productos de la empresa, ¿sí? Entonces, cualquiera de la primera o la tercera razón, a ustedes les va a decir que el consumo va a estar afectado, porque si una empresa no está vendiendo, está cayendo la demanda de productos de la empresa, pues eso indica que el consumo del país está afectado y que puede haber problemas en cuanto a los activos financieros, ¿cierto? Y si la empresa tiene muchos inventarios, es decir, no sé, por ejemplo, una empresa que venda, no sé, que venda, por ejemplo, vasos, ¿sí? Entonces es una empresa que manufactura vasos de vidrio y tiene muchos vasos de vidrio guardados en bodegas que no ha podido vender, por eso paró la producción. Entonces esto indica que la gente no está demandando, o sea, que la gente no está interesada en ese producto en específico, o sea, que afecta a ese sector económico, o ya puede ser un problema más grande y es que en el país hay problemas ya económicos de desempleo y demás, y pues eso puede llevar más a ya ver que es como una recesión que se está ocasionando en el país y que ya no es problema del sector económico, ¿cierto? Entonces aquí, pues la producción industrial e inventarios de productos. Miren que esto suele pasar mucho, por ejemplo, con el petróleo. Cada semana, si ustedes ven el calendario económico, que sí que no, ahorita vemos algunos para que se hagan la idea, cada semana salen los inventarios de crudo y ustedes se van a dar cuenta que ese dato como que marca una tendencia a corto plazo del petróleo. ¿Por qué lo hace? Porque los inversionistas, ¿sí? Los fondos, los traders, la gente que está en los brokers, etcétera, etcétera, a lo largo del mundo, ellos se guían por los datos como para tomar la decisión, como para tratar de ver qué va a pasar con ese producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el petróleo, cuando ellos ven que precisamente que hay muchos inventarios de petróleo almacenados, pues tienen miedo porque creen que la demanda del petróleo está cayendo, por lo tanto empiezan a darle duro empiezan a subir el precio y demás por el tema de la demanda. Recuerden que si hay menos oferta, se sube el precio y si hay más demanda también se sube el precio. Sí, es como la regla económica que existe. Entonces también, eso es importante ver, o sea, como que con ese tipo de datos ustedes se dan cuenta que está bien o mal en un sector o en un país, ¿sí? Sea cual sea el producto que ustedes operen. Si ustedes ven que algo va mal en un sector, pues a las acciones de ese sector les va a ir mal, ¿sí? O a los commodities de ese sector también les va a empezar a ir un poco regular, ¿sí? Y si ustedes ven que a un país les va mal, pues
eso va a haber afectado a los índices bursátiles y también va a estar, digamos, reflejado en el tema de las monedas, de las divisas, ¿sí? Esto, digamos, no pasa con el único, digamos, se podría decir que activo financiero que no sucede con tal relevancia es el tema de las criptomonedas, porque las criptos, no, como no están ligadas básicamente a nada, sino es un tema de código, de selección de código en Internet, sí, en la blockchain y demás, pues esto no se ve ligado. Es el único, digamos, que podemos eximir, pero el resto de los activos que ustedes usen que van a encontrar en la plataforma, pues sí, sí van a tener el tema de que se van a ver afectados fuertemente por el tema de las noticias. ¿Listo? Y por último, para también si quieren ver cómo está el consumo de algún sector económico o país, miren la decisión de las tasas. Entonces, esto es un tema, digamos que bastante, por así decirlo, extenso, ¿sí? Porque es básicamente lo que hacen los bancos centrales de cada país, que ellos se reúnen cada 3 meses, cada 4 meses, depende del país, y ellos toman decisiones. Entonces dicen, listo, la economía está avanzando de tal manera, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros para seguir, digamos, imprimiendo dinero o seguir afectando las tasas para poder ayudar a la economía o para poder detener un poco la economía, ¿sí? Para que no crezca tan, tan, tan rápido y no se vaya a caer tan rápido, ¿sí? Entonces ellos toman decisiones importantes que suelen afectar mucho, pero más que todo se ve digamos que el impacto en las monedas y en los bonos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Que habla Powell, que es el presidente de la Reserva Federal. Entonces, cuando habla él es muy importante, obviamente, porque pues esto es como va a empezar el Banco Central a manejar el tema de macroeconomía del país. Esto puede afectar bastante y pues esto hace que la gente especule mucho, ¿listo? Entonces para que estén pendientes de eso. Pero esto, como les digo, es cada 3 meses, cada 4 meses, ustedes van a encontrar que hay como discursos que salen, entonces, por ejemplo, sale Powell a decir algo urgente o sale a decir como el discurso de control, o sea, no es tan constante, ¿sí? Ustedes van a encontrar que la decisión de tasa, pues sí sea cada 3 o 4 meses, pero el tema de los discursos no es tan constante que uno diga, no, cada 2 semanas habla el presidente de la Fed, no. Entonces, sí son como temas más aleatorios. En cambio, los datos económicos tipo inventarios de petróleos y demás, estos sí se dan con más constancia y sí, con más constancia y los pueden ver un poco mejor, ¿sí? Entonces pasemos entonces al dato que yo sí les quiero mencionar, del que básicamente es el live de hoy, el tema del NFP, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar para qué sirve, les voy a explicar dónde lo pueden ver y demás, pero básicamente es, o ténganlo en la cabeza como el dato más importante de empleo, ¿sí? Que ya vamos a ver un poco la relación, pero es el dato más importante de empleo de Estados Unidos. Entonces recordemos, primero que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, ¿sí? China lo está alcanzando, China está creciendo bastante bien, pero aún no lo sobrepasa, no está ni cerca de sobrepasar, ¿sí? Si ustedes miran el PIB, si quieren, esperen a verlo, miramos, a ver si lo encuentro por acá. Pero si ustedes encuentran el PIB, vamos a mirarlo. Si ustedes lo comparan, no, o sea, Estados Unidos casi que le lleva el doble de PIB a China, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es algo que esté cerca, no es algo que esté como tal. No, es que aquí no está. Bueno, después si quieren se los paso. Pero es un dato que es aproximadamente en Estados Unidos está como en 18.000 trillones de dólares, algo así. En China está en 11.000, ¿sí? Entonces, pues obviamente todavía a China le falta demasiado para poder alcanzar a Estados Unidos en temas de producción de manufactura nacional. Pues eso, entonces seguimos viendo Estados Unidos sigue rigiendo todavía hasta el momento los mercados financieros y por eso es que tenemos que estar muy pendientes de los datos que lance Estados Unidos porque estos afectan a muchos mercados, ¿sí? Algo que pasa en Estados Unidos puede estar afectando los mercados europeos, los mercados asiáticos, los mercados latinoamericanos eventualmente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es la economía más importante y la que más nos va a interesar ver y la que más datos tiene eventualmente por esto. Entonces, el dato más importante se llama el NFP, ¿sí? ¿Qué traducen estas siglas? Estas siglas traducen Non-Farm Payrolls, que básicamente significa la creación de empleos no agrícolas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos hacen como un estudio estadístico. Este dato es un estudio estadístico
y se podría decir que es el dato que más se acerca realmente a lo que sucede con el tema de empleo en Estados Unidos. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el dato? El dato nos dice cuántos empleos nuevos tiene la economía cada mes, ¿sí? O cuántos empleos se dejaron de crear. Es decir, a cuánta gente despidieron de sus trabajos o a cuánta gente contrataron. Básicamente es eso. Entonces, él excluye a la parte de las farm, o sea, las granjas y demás, los granjeros no se incluyen son los trabajadores y la gente que contratan las empresas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven cuánta gente están contratando y cuánta gente están despidiendo mensualmente, ustedes se pueden hacer una idea de cómo están funcionando las cosas de ahí para abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos que, no sé, se dejaron de crear 1 millón de empleos, que despidieron a 1 millón de personas en un mes, pues uno dice, bueno, algo está pasando, ¿sí? Porque por más que se quiebre una empresa, no va a despedir instantáneamente a 1 millón de personas. Entonces estamos hablando de que varias empresas han despedido a mucha gente. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se están desacelerando las empresas? Sí, empezamos a hacer todas estas relaciones, que ya las vamos a empezar a ver un poco más adelante. Y este dato se da el primer viernes de cada mes, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en la cabeza, el primer viernes de cada mes, ustedes siempre van a ver que el NFP va a salir en el calendario económico, sale en horas de la mañana, hora latinoamericana, aproximadamente a las 8, 8:30, si no estoy mal, en hora latinoamericana, hora Colombia, Perú, México, etcétera. Eh, pero entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces, primer viernes es un día que generalmente hay mucha volatilidad por el tema del dato tan importante que ya les voy a mostrar, pero sí, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, al ser el viernes, ¿sí? Como tenemos el tema del viernes, recuerden que el mercado es muy emocional. Entonces ustedes generalmente se van a dar cuenta que a medida que ustedes hagan trading, ustedes van a encontrar patrones que se dan a lo largo de los días en los mercados financieros. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a encontrar que el día lunes es un día muy quieto, ¿sí? El día lunes ustedes ven cualquier mercado, sea el oro, sea el petróleo, sean las divisas, las acciones, se van a dar cuenta que hay muy poca volatilidad y es un tema normal porque generalmente los traders a lo largo del mundo, estamos hablando del globo, es un comportamiento global, es como el día que se toman las decisiones para la semana, ¿sí? Entonces se toman las decisiones, se dejan las posiciones, casi no hay especulación eh, eh, para ese día, ¿sí? La especulación viene más adelante, ya del miércoles en adelante, ¿sí? ¿Y qué pasa con el viernes? El viernes sí van a notar ustedes que es un día muy volátil, generalmente en la semana, porque el viernes es cuando los fondos y los traders, los inversionistas generalmente, liquidan las posiciones. Entonces recordemos que el fin de semana muchas veces no hay acceso al mercado, ¿sí? Ustedes van a encontrar que, digamos, en la plataforma ustedes no pueden abrir ni cerrar ninguna operación el fin de semana. Entonces esto hace que ustedes cuando el mercado abra, hacia el lunes o hacia el domingo, dependiendo de donde ustedes estén ubicados en el mundo, cuando ustedes abren el mercado, ustedes van a notar que hay gaps, que hay como pequeños hoyos en las gráficas, que es el tema del fin de semana. Entonces, muchas veces las posiciones grandes, si estamos hablando de posiciones de 100, 200 millones de dólares, pues no se arriesgan a dejar esa operación abierta a un gap, cosa que no pueden controlar. Entonces, por eso empiezan a liquidar posiciones y el viernes se da bastante volatilidad, ¿sí? O sea, son comportamientos que se dan y que hay que tenerlos en cuenta para saber. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una operación abierta, eh, eh, ustedes tienen una operación abierta el lunes, pues ya van a saber que puede que no se mueva tanto ese día y que no se vaya a cerrar ni nada por el estilo. Pero si la tienen abierta el viernes, pues es muy probable que la operación vaya a alegrar su take profit o su stop loss dependiendo de lo que pase en el contexto, ¿no? Porque hay más volatilidad ese día. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta de esa manera. Y listo, entonces básicamente el NFP se relaciona mucho con la tasa de desempleo, casi que van de la mano y ahí vamos a poder, básicamente con esos dos datos ustedes ven el comportamiento de empleo de Estados Unidos, sí, de una manera confiable. Es para que lo tengamos en cuenta de esa manera. ¿Listo? Y bueno, el consumo futuro y la estabilidad económica. Ya les voy a empezar a hablar un poco de esto. ¿Listo? Entonces, si quieren, vayamos a la siguiente slide rápidamente. Y aquí sí les quiero mostrar la relación. Entonces, aquí sí vamos a ver cómo la relación, o sea, cómo esto afecta en general en todos los países, ¿sí? O pues no en todos los países, sí, en todos los países cuando ustedes ven datos de empleo, cómo va a afectar.
el crecimiento económico del país, cómo va a afectar cómo se relacionen, cómo se desempeñen las empresas y demás, ¿cierto? Entonces, un momento. Listo, entonces, ¿cómo va a ser la relación? Si hay más empleo, ¿sí? Si ahorita vemos el dato, si se genera más empleo, pues esto va a generar más consumo, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando la gente tiene más acceso a más recursos económicos, pues tiende a consumir más en cosas no tan básicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona está desempleada, pues no va, es muy probable que no compre un televisor, ¿sí? O un celular nuevo, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona tiene empleo, pues sí ya empieza a consumir bienes más de lujo, bienes más que no son de necesidad básica y pues esto hace que una economía de un país crezca bastante, ¿no? O sea, que nos da la relación de crecimiento. Básicamente eso es lo que sucede. Entonces, por eso es que la gente suele mirar tanto los datos de empleo, porque más que ustedes ponerse a mirar el PIB, que la producción industrial, ¿sí? Lo que refleja verdaderamente lo que pasa en un país, en una economía o en un sector económico más bien, es el tema de cómo se comporta la gente, ¿sí? El tema de los clientes, ¿sí? Recuerden que las empresas siempre van a vender a sus clientes. Si sus clientes tienen dinero, acceso a capital, pues a la empresa le va a ir bien, ¿sí? Y así ustedes van relacionando, entonces si a la empresa le va bien, pues va a pagar más impuestos. Y si paga más impuestos, pues al país le va a ir bien, ¿sí? Es como que empiecen a relacionar todo este tipo de temas para ver qué puede pasar en una economía o en un sector económico a la larga, si estamos analizando los datos económicos y demás. Y lo mismo pasa a la inversa. Entonces, si hay menos empleo, si el empleo cae, si despiden a mucha gente, pues va a haber menos consumo. Esto va a afectar directamente a todas las empresas que venden productos, etcétera, etcétera. Y pues esto va a afectar obviamente al crecimiento, ¿sí? Entonces el tema del empleo casi que es un indicador pilar para ver en una economía. En este dato se basan mucho los bancos centrales para tomar decisiones, también véanlo de esa manera. Entonces se basan mucho para tomar decisiones, se basan mucho para ver la perspectiva económica, en algunos casos también, digamos que entra a la política también a basarse en este tipo de datos, ¿sí? Mueve mucho, ¿sí? Mueve mucho, tiene un impacto bastante grande y pues eventualmente como nosotros estamos operando activos financieros de cualquier tipo, pues esto nos va a afectar sí o sí. ¿Listo? Entonces, para que lo empecemos a tener en cuenta. Y listo, ahorita les muestro un poco de las correlaciones, pero quiero mirar entonces cómo vemos el dato. Entonces, si quieren, vayamos a una página normal. Entonces, calendario económico. Digamos, aquí nos aparece una llamada Forex Factory, etcétera. Entonces, bueno, cuando ustedes tengan el calendario económico, ahí les van a aparecer todos los datos, ¿sí? Los que están señalados en rojo son como los datos más importantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos ahorita que nos señala en rojo para el día de mañana? Entonces, tenemos que Fed Chair Powell speaks, o sea, que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos habla. Como ya les acabé de mencionar, eso es bastante importante, va a generar bastante volatilidad en los mercados. Y tenemos el simposio de Jackson Hole. Esto es un simposio que hacen como de temas macroeconómicos, invitan a mucha gente, hacen muchos artículos y básicamente ven las perspectivas de varios países potencia, cómo se van a comportar de aquí en adelante. Entonces también es bastante importante, dura varios días y también les recomiendo que lo vean de cerca porque genera bastante volatilidad. Entonces si quieren vayamos al primer mes, entonces aquí vamos al septiembre, vamos a septiembre. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces el primer viernes, septiembre 4, entonces el próximo viernes, básicamente, viernes de la siguiente semana, ahí ya vamos a poder ver el tema de los datos de empleo. Entonces aquí nos sale, entonces nos sale el cambio de empleo, nos sale la tasa de desempleo y aquí está, Non-Farm Employment Change, ese es el dato que yo les digo, ¿listo? Entonces ahí está el dato y ahí vamos a mirar los datos, ya les digo qué significa cada dato, ¿listo? Pero entonces para que lo tengamos en cuenta, el 4 vamos a tener estos datos que básicamente son los datos de Canadá y Estados Unidos, siempre los sacan al tiempo, entonces para que también lo tengamos en cuenta, ¿listo? Veamos el de este mes, creo que fue el 7 de agosto si no estoy mal, ya lo buscamos, por acá debe estar, sí, aquí tuvimos el de 7 de agosto, entonces, ¿qué sucedió? Entonces, ¿cómo interpretamos el dato? Entonces ahí si ustedes dan clic y les dice como una breve descripción de qué significa el dato, qué pasa si sube, qué pasa si baja, pero entonces uno cómo lo interpreta. Aquí nos aparece como, bueno, nos salen tres columnas, nos sale la anterior, bueno, esperen, les muestro acá porque arriba no está el título. Esta es la anterior, el número en rojo, esto es lo que se esperaba
y esto es lo que en realidad salió. ¿Listo? Entonces aquí hay varias maneras de interpretarlo. Generalmente el mercado suele reaccionar mucho con el tema de las expectativas, ¿sí? Entonces ellos hacen como un promedio de lo que esperan y si el mercado, si el dato macroeconómico supera las expectativas, pues ahí es donde los movimientos positivos van a salir a flote, ¿cierto? Como los movimientos, sí, los movimientos de confianza y demás. Y si no superan las expectativas, pues esto es una mala señal, ¿listo? Entonces el mercado siempre se maneja mucho por eso. Pero en particular en este caso, sí afectó mucho el tema del dato anterior, que es el número rojo, porque había salido muy malo, ¿sí? Entonces les voy a explicar cómo interpretar esto. Dice que el Non-Farm Employment Change de agosto, es decir, el anterior, o sea, este es el de julio, el número en rojo es el de julio, el de agosto es el número verde. El de julio salió en 47,91K. ¿Qué significa esto? Que despidieron o dejó de trabajar 4,79 millones de personas, ¿sí? Entonces, pues esto es un dato muy catastrófico para una economía tan grande, y por eso es que estaban tan débil en temas de medio año el dólar americano, ¿sí? Ya se ha venido recuperando, pero estuvo muy débil en comparación a todas las monedas y la bolsa también estuvo muy estancada, etcétera. Pero este mes ya digamos que la perspectiva se arregló. Entonces pareciera que el tema de la pandemia en Estados Unidos ya no es tan fuerte como fue al principio del año, como que ya llegaron a la curva de máximo de casos, que ya están empezando a controlar un poco más este tema. Y pues ya otra vez la gente está recuperando la confianza, las empresas están volviendo a reactivarse y demás, y por eso es que vemos un cambio de 1,76 empleos nuevos creados, ¿cierto? Es básicamente lo que pasa. Entonces aquí la perspectiva ya cambia mucho. Hay que ver y hay que confirmar es lo que va a salir el próximo viernes, ¿sí? Entonces, si el próximo viernes sigue sorprendiendo, pues es bastante probable que el dólar americano empiece a tener mucha fuerza y la bolsa norteamericana, porque ya es como recuperar la confianza, dejar a un lado el tema de la pandemia y volver a recuperar la confianza, ¿cierto? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un factor muy importante y es que en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces puede que estos datos de empleo nos ayuden con las tendencias en el corto plazo, es decir, un mes, 2 meses, pero en noviembre básicamente sí les quiero decir que todo se va a decidir con la elección presidencial. ¿Listo? Entonces estén muy pendientes del tema de las encuestas, estén muy pendientes de lo que dicen los candidatos, de las campañas y demás, porque esto todo va a empezar a afectar y hace que los inversionistas empiecen a especular con el dólar, con la bolsa, los bonos y demás. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. ¿Listo? Entonces, perfecto, aquí lo pueden ver. Entonces, ustedes pueden en Google Calendario Económico, les va a aparecer muchísimas páginas que lo hacen. Entonces, ahí lo ven, en todas las páginas les va a salir. Pero sí estén pendientes mucho de los datos macroeconómicos y léanse la descripción. A ellos siempre les dice la descripción y les sale como la tabla de los datos que han salido últimamente y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, les salen noticias y demás. Pero estén muy pendientes porque es siempre recomendable como hacerse una idea de lo que está sucediendo antes de empezar a operar, ¿sí? Es como más responsable, podríamos decir, para que no nos cojan sí, con desprevenidos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Porque recuerden que los datos dan mucha volatilidad. Entonces, si no tenemos en cuenta esa volatilidad, sí se va a poder ver afectada el tema de las decisiones que tomemos a la larga, ¿listo? Bueno, entonces continuamos, si quieren. Entonces aquí les voy a mostrar un poco qué pasa con los datos, ¿sí? ¿Qué sucede? En un momento. Listo, entonces si quieren miremos aquí qué pasa un poco con las noticias, con el tema del NFP. Entonces aquí les voy a mostrar qué sucede en un gráfico, obviamente con una temporalidad baja para que lo veamos mucho mejor. Pero qué sucede cuando sale la noticia. Entonces aquí podemos verlo básicamente. Entonces vamos a tomar un ejemplo y miremos cuál es el rango. Entonces estos son velas de 5 minutos, ¿sí? Entonces miramos, por ejemplo, el rango de acá a acá, entonces son 5 pips, ¿sí? Entonces el rango de estas velas son 6 pips. Esta que es un poco más grande ya es de 19 pips, ¿sí? Ya se va haciendo cada vez más grande. Esta es de 8 pips, ¿sí?
Esta de acá es de 12 pips. Pero entonces, ustedes se dan cuenta que generalmente las velas son de alrededor de 15 máximo 20 pips, ¿sí? El tema de la volatilidad de las velas. Entonces decimos que tenemos una volatilidad constante de 15 a 20 pips, lo que es normal, pero miren lo que pasa cuando sale la noticia. Entonces básicamente aquí es cuando salen en NFP y la gente empieza a especular. Entonces este tipo de sucesos hay que tener cuidado. Ustedes ya decidirán, ya es una decisión personal de cada quien. Si ustedes quieren entrar a recibir toda esta volatilidad o si prefieren cerrar la operación y después de que pase, si se dan cuenta que la volatilidad dura aproximadamente como una hora y después ya se vuelve una situación normal, entonces, entonces sí, básicamente es eso. En, en, para que lo vean, o sea, es un tema de volatilidad que tienen que tener en cuenta. Ustedes lo pueden aprovechar de una manera. Si les gusta la volatilidad, si quieren especular con la noticia, lo pueden hacer. Yo no lo recomiendo personalmente porque es un suceso de mucha incertidumbre, ¿sí? O pueden preferir decir, listo, yo no me voy a arriesgar a que la volatilidad de esta noticia vaya a afectar mis operaciones, me voy a salir y cuando vea que la volatilidad ha mermado, que la tendencia se ha mantenido, pues voy a volver a entrar ya en un precio mejor, ¿sí? Es una decisión muy interesante. Pero entonces miren lo que pasa acá o lo que les quiero hacer ver es que nosotros estamos hablando que el euro dólar, ¿sí? Aquí estamos viendo la divisa euro dólar, es un par de FX. Esta divisa básicamente se suele mover de 100 a 120 pips al día, ¿sí? Entonces estamos hablando que al día ella se mueve de 100 a 120 pips, la divisa, al día, cada día. Pero entonces, nada más cuando sale la noticia, en los primeros minutos donde sale la noticia, tenemos una variación de 88 pips. Entonces, casi que al momento que sale la noticia, ya tenemos la variación del día, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto, porque es una variación muy, muy grande en muy poquito tiempo, ¿sí? Es básicamente cuando se dispara el precio, empiezan a especular los inversionistas y demás. Entonces, tengan mucho cuidado. Esta fue la de agosto, la que acaba de pasar. Vamos a ver cómo se comporta la de septiembre, pero básicamente siempre pasa lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado porque sí les va a afectar bastante si no tienen el tema de la volatilidad. Y aquí lo mismo, aquí estamos viendo la de julio. O sea, es una gráfica un poco más grande, pero igual, ¿sí ven? La gráfica está constante, 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 constante. Y justo cuando sale la noticia es cuando vemos los movimientos acelerados y grandes. En este caso es un movimiento de 60 pips, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, si quieren, les hablo un poco de las órdenes OCO. Hay gente que utiliza el tema de las órdenes para aprovechar este tipo de movimientos, ¿sí? Entonces es especulación pura. No es tan recomendable hacerlo si uno no tiene tanta experiencia, pero hay mucha gente que lo usa sí, para especular a medida de que salga la noticia o cuando se esté desarrollando la noticia como tal. Entonces les pongo un ejemplo. Hay gente que dice, listo, estamos digamos que ubiquémonos en este punto. Entonces quitemos esto, ubiquémonos en este punto de acá. Listo, entonces estamos en ese punto de ahí. No ha salido todavía la noticia. Listo, entonces acá en este punto, les pongo aquí algo para ver. En este punto de acá todavía no ha salido la noticia, ¿cierto? Entonces, listo, estamos ubicados ahí, estamos esperando lo que va a pasar en la noticia y demás. Hay gente que dice, listo, yo voy a especular, entonces yo voy a poner una orden. eh, Estamos en un rango, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos en un pequeño rango de acá. Entonces hay gente que dice, listo, yo voy a poner, si sale buena la noticia, una orden de compra acá. Y si sale mala la noticia, voy a poner una orden de venta acá, ¿cierto? O sea, hay gente que hace eso y la apuesta, digamos, a ganarse algunos pips. Entonces dice, compro y me gano algunos pips y ya salgo. O si sale mala, vendo y me gano unos pips y ya salgo, ¿sí? Entonces, esto es un tema arriesgado porque no puede salir bien, ¿sí? Entonces puede que ustedes compren y de una vez se devuelva porque el movimiento es muy acelerado, o pueden que vendan y también de una vez se devuelva porque el movimiento es demasiado acelerado, ¿listo? Pero hay gente que lo sabe hacer, hay gente que lo sabe hacer, los scalpers mucho juegan con estos temas y a veces les sale, a veces les sale bien, a veces les sale mal. Ya es un tema de cómo ustedes van a manejar el tema del riesgo de controlar las pérdidas y demás, ¿sí? Eso es como más el key del asunto. Pero ¿cómo podrían ustedes hacer esto utilizando las órdenes OCO? Recuerden que yo hace varios días, ahí en la página de Facebook está, hace varias semanas yo hice un live, también ahí está en las publicaciones de la página aquí de Equity Latam, hice un live donde explicaba absolutamente todas las órdenes de mercado, todas las órdenes que ustedes pueden hacer en la plataforma. Y ahí hablé de algo llamado las órdenes OCO. Entonces básicamente las órdenes OCO son unas órdenes que ustedes pueden poner una orden acá
de compra. Sí, esperen, para que lo veamos un poco mejor. Entonces pueden poner acá una orden de compra en esta línea y pueden poner acá una orden de venta. ¿Sí? Pueden poner las dos órdenes. ¿Qué es lo que hace la orden OCU? Que cuando se active una, se cancela la otra. Entonces, por ejemplo, si el precio empieza a crecer, ¿sí? Entonces se activa esta de arriba. Entonces la orden se activa. ¿Qué va a pasar con la orden de abajo? La de abajo se desactiva automáticamente. ¿Para qué? Para evitar que el precio por la alta volatilidad toque las dos órdenes. Entonces, si usted se les activa esta y se les activa las de abajo, pues no van a hacer nada porque van a estar en corto y en largo en el mismo activo y no van a ganar ni a perder nada. Van a estar quietos como si nunca hubieran entrado. ¿Listo? Van a perder el spread y demás. Entonces, no es recomendable que les pase eso. Entonces, por eso mucha gente que suele usar este tipo de decisiones, digamos, jugar con las noticias, jugar con la volatilidad y demás, ellos sí suelen hacer mucho el tema de jugar con la SOC para que cuando les active una, la otra se cancele. Y lo mismo pasa a la inversa. Entonces, si el precio empieza a caer fuertemente, entonces las de abajo se va a activar, ¿sí? Y la de arriba automáticamente se va a cancelar. Entonces, les recomiendo que busquen esto de las órdenes SOC, es muy interesante. Es muy útil en algunas circunstancias, generalmente cuando ustedes esperan que las lateralidades se acaben, que quieran salir de lateralidades y demás. Entonces, se los recomiendo ver, es bastante interesante. Y sí, está básicamente en el live que yo grabé hace varias semanas. Ahí lo van a poder encontrar sin ningún problema y ahí le explicamos un poco mejor cómo usarla, dónde descargarla y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo sepamos un poco mejor. ¿Listo? Pero bueno, básicamente es esto. Entonces, esto es lo que ustedes pueden hacer con la noticia. Aquí, por ejemplo, vemos la misma noticia en otro gráfico. Entonces, igual tenemos el tema de el 7 de agosto, lo tenemos por acá. Se los busco. Entonces, miren, pasa lo mismo. Aquí estamos en otro par de divisas. ¿Sí? Ya se los señalo acá. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos el par de el movimiento normal, el movimiento constante, y cuando sale la noticia es un movimiento de volatilidad absurdamente grande, ¿sí? Entonces para que empecemos a tener en cuenta este tipo de cosas. 7 de agosto, igual, misma noticia. El dólar se fortaleció mucho en comparación a la libra porque, como les dije, el dato salió muy positivo. Entonces, es tener en cuenta esto, ¿sí? Son temas de volatilidad, son temas que afectan, son temas que muchas veces marcan tendencia, como se los voy a mostrar, eh, y son temas que salen todos los meses, entonces es constante, sale el primer viernes de cada mes, podemos estar pendientes, podemos poner un reminder en el correo, podemos poner una alarma así, que ese viernes hay que tener cuidado a la hora de operar cualquier activo porque vamos a tener un escenario de volatilidad bastante grande. Es como más controlable, ¿sí? Muchas veces, ¿qué sucede? Ustedes no van a poder controlar el tema de que hable un presidente, ¿sí? O que declaren guerra comercial, o que haya un Brexit, ¿sí? Todos los sucesos que han pasado, una pandemia, o sea, son cosas que nadie se espera. Son cosas, digamos, Trump suele hablar mucho en horas de la madrugada en el continente americano, entonces son movimientos que uno no puede controlar. Pero este tipo de datos que son constantes, que ustedes saben que siempre salen ese mismo día, a la misma hora, todos los meses, pues ya es como prevenir, es algo que uno puede ya controlar, uno puede prevenir y estar preparado para esto, básicamente. Entonces, si uno sabe cuándo sale, si uno sabe las perspectivas que se tienen, sabe qué sucede cuando sale por encima de lo esperado, sabe qué sucede cuando sale por debajo de lo esperado, pues uno ya puede utilizar eso más a su manera de hacer trading, ¿sí? Como para controlar el riesgo, para controlar el tema de las expectativas y demás. Entonces se los dejo ahí, como estén pendientes de los datos macro, porque son muy constantes, son algo que ustedes pueden tener en cuenta de manera mensual, semanal o como salga el dato y lo pueden controlar, básicamente. Pueden controlar el tema de qué van a hacer ustedes cuando estén cerca o cuando pase el dato. ¿Listo? Y les estaba explicando un poco, entonces esto muchas veces genera tendencias. Aquí igual es el oro, entonces ya lo miramos en dos monedas diferentes, ahora lo vamos a mirar en un commodity igual. Si ven, el 7 de agosto, estamos mostrando siempre el 7 de agosto, como le ven en la parte de abajo. Entonces lo mismo, constante, sale en el MPP y mucha volatilidad en el oro. ¿Listo? Entonces aquí vengo es lo que les decía, es un dato que no solo afecta monedas, sino puede afectar los índices, puede afectar los commodities como el oro. Entonces es un tema muy importante, sí, es un dato muy importante que hay que tener siempre en la cabeza y reflexionar y decir como, sí, voy a estar pendiente de ese dato cada mes porque va a afectar, me va a afectar sí o sí lo que yo esté pensando y lo que esté haciendo, ¿listo? Y aquí les decía lo que las marca tendencias de corto plazo. Entonces, por ejemplo, este es el euro dólar.
Y si ustedes ven aquí en esta vela de acá, como que hay indecisión, y donde está la línea roja es cuando sale el dato, la hora en la que sale el dato. Y si ven que se marca la tendencia para el resto del día, se marca una tendencia más o menos de lo que queda el viernes y casi el lunes, es por el tema de las expectativas de la gente, ¿sí? Entonces la gente queda con una expectativa ese día y se marca la tendencia. Miremos otro ejemplo en otra moneda, el dólar contra el yen japonés, que es lo mismo. Sale el dato, o sea, siempre ustedes van a ver que hay un momento de incertidumbre porque nadie sabe cómo va a salir el dato. Entonces, siempre antes de que sale el dato, hay un momento de incertidumbre. Aparece acá y aparece acá, mírenlo, ¿sí? Antes de que sale el dato, siempre hay un momento de incertidumbre. Pequeña incertidumbre, aquí lo mismo, pequeña incertidumbre, pero cuando sale el dato, entonces ahí empiezan a especular y ya se marca una tendencia más interesante. Esta tendencia duró 3 días, por ejemplo, ¿sí? Entonces son como el tema de que, bueno, ya la tendencia se, digamos, aquí ya hay un factor político, etcétera, etcétera, pero si no hay más, o sea, si no hay alguna otra noticia que diga algo o que no hable o no vaya a hablar Trump o no vaya a hablar, digamos, el presidente de la Fed o del Banco Central Europeo o algo, ¿sí? Político, en relaciones internacionales y demás, pues el dato va a marcar mucho la tendencia porque la gente, recuerden que es un mercado que se mueve por expectativas y todo el análisis que hicimos ahorita de si baja el empleo, si sube el empleo, qué pasa con la economía, con el dólar, pues todo el mundo lo va a estar haciendo. Entonces, generalmente se suelen marcar tendencias por eso, ¿sí? Básicamente es lo que sucede con este tipo de datos macro. Es para que lo veamos, para que lo tengamos en cuenta y lo podamos ver de manera constante, por decirlo así. Entonces, digamos acá, por ejemplo, salió el dato del NFP y esto sirvió para confirmar la tendencia alcista que tenía el Standard Poor's 500, ¿sí? Que este es el índice bursátil. Entonces, como de que hay indecisión, se refuerza la tendencia y la tendencia continúa su camino, porque pues todo pinta bien, ¿cierto? Es básicamente eso, como traten de armarse con el máximo de herramientas que puedan para poder, para poder, eh, para poder interpretar de la mejor manera posible el tema de los mercados financieros. Recuerden que no todo es análisis técnico, ¿sí? Muchas veces mirar gráficas, identificar figuras, entonces no sé, que aquí tenemos una tendencia alcista, que tenemos la resistencia tal, ¿sí? Que tenemos el soporte tal. Entonces muchas veces esto es muy chévere, cuando uno coge práctica es ya como intuitivo de hacer, que aquí veo tal, pero recuerden que esto no es todo el view, ¿sí? Esto no es todo el panorama, este no es todo el cuadro. Entonces muchas veces en cada vela, cada movimiento que pasa con cada vela se da por algo, se da por algo en específico, por alguna razón que hay detrás y que si nosotros nos ponemos a buscar y analizar las razones, a conectar, digamos, los factores y demás, pues ya tenemos como un cuadro más grande donde podremos ya, digamos, tomar una decisión mejor, ¿sí? Entonces no les digo que sí, que se pongan a mirar todo el día noticias ni nada, sino como que enfóquense. Entonces si ustedes están mirando, por ejemplo, el euro dólar, entonces saben que pues miran la gráfica, hacen su análisis, pero saben que también tienen que mirar el NFP, tienen que mirar los datos de la decisión de tasa, sí, porque todo esto les va a afectar. Entonces es como enfocarse. Y obviamente si ustedes están mirando el eurodólar no van a estar mirando lo que decía el Banco Central de China o lo que decía el Banco Central de Australia porque no les va a interesar. O sea, les interesa lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Y lo mismo, si estamos mirando el oro, entonces nos interesa lo que pasa en Estados Unidos porque recuerden que es un mercado que da mucha incertidumbre. Entonces, si algo pasa mal, el oro como es activo refugio, todo el mundo va y se refugia en el oro y demás. Entonces, ese es el tema. Empiecen como a hacer esas relaciones y a mirar un poco más enfocado el tema de los activos que están usando. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que les quiero dejar. Y aquí por último les voy a mencionar, entonces, ¿por qué les menciono todos los mercados en general? Por el tema de las correlaciones, ¿sí? Entonces recuerden que no importa el mercado en el que ustedes estén, muchas veces se van a encontrar que los mercados se correlacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, suele suceder o se ve muy bien en el tema de los commodities con las divisas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, si el dólar americano se debilita, entonces es un ejemplo, si el dólar americano se debilita, pues el oro generalmente se fortalece porque el oro es una moneda refugio, es una moneda que cuando hay incertidumbre se debilita el dólar americano, pues el mundo los inversionistas van y se resguardan en esta moneda y demás. Entonces hay que verlo de esa manera. Lo mismo, si el euro dólar sube, el oro también suele subir porque es muy común decir que el euro y el oro son los principales rivales del dólar americano. Entonces, cuando ustedes vean que mucha gente se está saliendo del dólar americano, hay incluso un índice que se llama el dólar index, que lo pueden mirar,
que mide la fortaleza del dólar americano. Cuando vean que está muy débil, pues miren el oro, miren el euro, porque generalmente la gente se traslada a estos pares cuando se debilita el dólar, ¿cierto? Entonces, para que empecemos a hacer esto. Entonces, digamos, una relación más macroeconómica de temas de importación-exportación. Entonces, si el oro tiende a subir, se fortalece el dólar australiano. ¿Por qué? Porque Australia es bien conocido por ser uno de los productores más grandes de oro alrededor del mundo. Es un tema de exportaciones que tiene mucho peso y mucho porcentaje de las exportaciones de oro en el PIB del país. Entonces, pues la moneda se fortalece, ¿cierto? Entonces, el país se fortalece, la moneda se fortalece y hay más confianza y demás cuando sube el oro. De hecho, si quieren lo miramos, esta es una gráfica muy interesante porque acá, espera a ver si los muestro. Si los muestro por aquí. Si quieren se los muestro acá. Si ustedes ven la gráfica del oro, o sea, aquí tenemos la gráfica del oro. ¿Sí ven? Entonces tomémosla desde este momento, desde este pico. Entonces hace un pico y empieza a crecer, ¿cierto? Y si ven la del australiano, es muy parecida. Entonces hace un pico y vuelve a crecer. Este es el oro, ¿sí? Entonces hace un pico y vuelve a crecer. Y esta es la del australiano. Hace un pico hacia abajo y sigue creciendo, ¿sí ven? Es muy parecida a la gráfica. Es muy parecida, ¿sí ven? Entonces, eso es el tema que quiero que vean, o sea, el tema de las correlaciones. Y lo mismo, si el oro sube, entonces también se fortalece el tema del el dólar neozelandés. ¿Esto por qué sucede? Porque Nueva Zelanda es un socio económico muy importante de Australia. Por lo tanto, si a Australia le va bien, pues a Nueva Zelanda le va bien porque Australia compra muchos bienes de Nueva Zelanda, ¿sí? Australia compra muchos bienes de Nueva Zelanda y pues a la larga, pues si Australia tiene más dinero, pues puede comprar más, etcétera, etcétera. Entonces también se ve beneficiado Nueva Zelanda. Entonces, si por ejemplo ustedes ven que el oro está creciendo, es bastante probable que el franco suizo esté cayendo por temas de activo refugio. Entonces, el oro es activo refugio y el franco suizo también es considerado un activo refugio, lo mismo el yen. El yen también es un activo refugio, ¿sí? Y aquí hay otra comparación de que si el petróleo se fortalece bastante, es un commodity que se está fortaleciendo, se fortalece el dólar canadiense, es decir, que este par de divisas baja. ¿Por qué? Porque Canadá, una parte importante de sus exportaciones depende de exportar el petróleo como materia prima, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es básicamente lo que sucede. O sea, siempre van a haber correlaciones. Entonces, muchas veces si el NFP sale bien o mal, va a afectar el dólar va a empezar a afectar a otros activos. Entonces, para que veamos la conexión que hay entre todo esto y podamos tomar una decisión al respecto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta básicamente. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso es básicamente el grueso de lo que les quería comentar hoy. Que igual les voy a pasar el disclaimer. Entonces, si no, no sé si lo estarán viendo ya. Entonces, sí, básicamente es eso. Tengan en cuenta esto. Aquí les dejo el disclaimer para que ahí se los dejo un poco. Entonces, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta los datos macroeconómicos. Les acabo de explicar y mencionar cómo funciona el dato macroeconómico más importante o uno de los más importantes, como lo quieran ver ustedes. En mi opinión es el más importante, el más constante, que ustedes lo pueden seguir de cerca. Revísenlo, pruébenlo, miren el 4 de septiembre cómo se va a comportar el mercado, o sea, el mercado que estén viendo, vean cómo afecta el tema de la volatilidad, vean cómo se afecta el tema de los movimientos, de qué tendencias se quedan a mediano plazo después del dato, y como que el tema es practicar, empezar a ver, empezar a practicar, empezar a conocer, y así ustedes como que van teniendo más, le van perdiendo el miedo a la hora de que les salgan datos, ¿listo? Entonces van perdiendo el miedo eh, eh, y ya, básicamente es todo esto. Aquí les muestro ya, entonces gracias por su atención, espero verlos en otra oportunidad. Aquí tiene mi nombre, yo me llamo Julián Pineda, recuerden, trabajo con el broker Equity. Me pueden contactar a mi correo para cualquier duda que tengan o hayan tenido a lo largo del live o lo que quieran. Igual recuerden que esto va a quedar grabado. Entonces esto queda grabado en la página, lo pueden consultar cuando quieran. Si tienen alguna duda me preguntan, sin ningún lío. Yo por ahí hablamos y les respondo. Y les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Ahí estamos publicando todos los eventos que tenemos. Casualmente hoy tenemos a las 6 un webinar con nuestro ponente Raúl. Todos los miércoles y los jueves estamos haciendo webinars gratuitos. Entonces también les recomiendo ahí en la pestaña de eventos los pueden consultar en la pestaña de eventos de la página y les salen los links para inscribirse y demás.
Síganos en Equity Latam, en Equity Latam en YouTube y en Equity Latam en LinkedIn. Ahí publicamos todos nuestros eventos, nuestros recursos gratuitos, nuestros artículos y demás. Entonces, para que los estén consultando. ¿Listo? Entonces, recuerden que generalmente todos los días estamos haciendo artículos de análisis de mercado con nuestros afiliados analistas. Y también hacemos webinars gratuitos o este tipo de lives como para que la gente se haga una idea más clara de cómo funciona realmente el tema de los mercados financieros. ¿Listo? Entonces, para ustedes, para que lo aprovechen y lo sigan aprovechando. Entonces, muchas gracias por asistir. Recuerden que esto va a quedar grabado y nada, espero que les vaya muy bien, que le hayan sacado provecho al live de hoy. Yo creo que nos fue bien. Cubrimos todo lo que quería enseñarles y con algo que se hayan llevado hoy y ya me doy por bien servido, ¿sí? No, la idea no es que entiendan todo al 100%, sino que entiendan algo y ya desde ahí empiecen a trabajar ustedes mismos por lograr hacer crecer eso, el conocimiento y demás para operar en los mercados financieros. ¿Listo? Entonces, no, si nomás me despido, espero que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.